Hola, buenos días a todos. Vamos a iniciar nuestra transmisión del día de hoy con el webinar de la doctora Marisa Reyes, que aquí está muy amablemente compartiéndonos su tiempo. El título de su presentación es Beneficios de los sistemas de gestión y planeación de proyectos aplicados al sector turístico. La doctora Marisa Reyes pues es experta en el tema, entonces pues, le agradecemos haya aceptado nuestra invitación a participar y compartirnos acerca de su experiencia, expertise y recomendaciones con respecto a este tema. Adelante. Muchas gracias. Muy buenos días a todos los que amablemente nos acompañan el día de hoy. Y bueno, pues me toca arrancar la jornada en este marco de celebración del 51 aniversario de la Facultad de Turismo y Mercadotecnia. Y también me toca pues ser la primera en felicitar a todos los colegas que el día de ayer y este fin de semana estuvieron celebrando pues una de las profesiones más bonitas, más comprometidas, con mayor responsabilidad que tiene en el ámbito económico, social y ambiental. La mayor de mis felicitaciones a todos ustedes, colegas, estudiantes, profesores, compañeros, que formamos parte, me incluyo, de esta noble labor llamada turismo. Y agradezco también la oportunidad que nos da la institución, un poquito en push-up, impulsándonos a compartir y exponer parte de lo que llevamos a las aulas, de las metodologías que estamos utilizando con los compañeros, de los elementos que incorporamos al momento de planear un proyecto y de articular esta investigación y esta formación de competencias que sea útil para la empresa. Entonces, pues esta es una oportunidad perfecta porque regularmente andamos buscando usuarios potenciales de la información que quieran aplicar este tipo de metodologías. Y el día de hoy lo que les pedimos es una oportunidad para compartir, para que nos escuchen y para que nos den retroalimentación si este tipo de metodologías pueden ser útiles y la perspectiva que estamos utilizando en el aula es la correcta. Y pues yo quisiera que fuera más una retroalimentación, una charla a través de las redes sociales. Si tienen dudas, comentarios, pues ya sé que al final las compartamos, ¿no? Y demos nuestro punto de vista. Quiero compartir un poco la formación que tengo y la perspectiva, pues a partir de dónde empezamos a plantear este tipo de herramientas que son sumamente conocidas en múltiples áreas o conocimientos, ¿no? Yo tengo formación de economista internacional, después hice la maestría en economía, luego un doctorado en medio ambiente y desarrollo, y de toda esta complejidad en términos de características de conocimiento, me fui apropiando de distintas metodologías, desde la parte económica, desde la parte del análisis de los problemas ambientales, de la planeación estratégica, y lo que fui integrando fue un kit de herramientas. Y esas herramientas sociales, económicas, ambientales, pues trato de aplicarlas a los sistemas turísticos, ¿no? Y buscar cómo podemos contribuir desde una perspectiva completamente ecléctica para solucionar problemas y también para potencializar las oportunidades que tenemos en el sector turístico. Entonces, en este contexto, presentándome, agradeciendo y planteando esta dinámica de que sea una charla, pues vamos a iniciar. Me asignaron pues el beneficio de plantearles un poquito acerca de pues el abordaje, las implicaciones y los beneficios que tiene los sistemas de gestión y la planeación de proyectos aplicados al sector turístico. Son dos herramientas ampliamente conocidas, pero que resultan bien útiles en términos de la naturaleza actual de la actividad turística y de pues la naturaleza pandémica que estamos viviendo, ¿no? Que nos afecta a todos los sectores, pero que como sabemos, pues el sector turístico es uno de los que recibió un impacto primario y que pues también es altamente resiliente, ¿no? Y bueno, aquí aprovecho para presentar a mi hijo que me acompaña en esta nueva normalidad. Y que en este momento pues no le puedo solucionar
el tema que me está pidiendo, pero que entiende que es parte pues del ejercicio de estar mamá, de ser mamá, de estar trabajando en casa y de compartirles esta experiencia que es completa, ¿no? Y que que todos nos enfrentamos. Entonces, bueno, ¿de qué les voy a platicar? Ya, para entrar en tema. El objetivo de la charla, el contexto actual, las herramientas de mejora continua, que son dos, los sistemas de gestión y la planeación de proyectos, y por la importancia de su uso ante esta nueva normalidad en el sector turístico. Y bueno, el objetivo, como ya les comentaba, es comentar y compartir ideas y experiencias sobre estas herramientas de uso general, de manera particular en la actividad turística. En mis clases me gusta mucho retomar pequeñas poesías que nos hagan entrar en contexto o retomar argumentos para poder debatir y poder encuadrar el tema. Este poema de John Donne plantea una lógica de pensamiento muy bonita que está completamente vinculada a la actividad turística. Ningún hombre es una isla entera por sí mismo. Cada hombre es una pieza del continente, una parte del todo. Ninguna persona es una isla. La muerte de cualquiera me afecta porque me encuentro unido a toda la humanidad. Por eso nunca te preguntes por quién doblan las campanas. Doblan por ti. ¿Me entiendes, mamá, que es que yo le cargué? Ahorita no, mi amor. Aguántame tantito. Ay, ok. Entonces, ¿cuál es el contexto? El contexto que estamos viviendo, pues, es el contexto de esta pandemia, pero que en la actividad turística, como pueden ver, aquí son pequeños bullets, me voy rápido. La demanda turística está altamente segmentada, pero tiene un poder de comunicación inmediato, aunque actualmente los turistas tienen un fenómeno denominado el shame of travel. Nos da pena aceptar que estamos saliendo porque es una necesidad básica, la relajación, el desconectar de este encierro, pero no lo estamos compartiendo. Entonces, ese es un elemento bien importante a considerar al momento de evaluar la satisfacción, que regularmente pues estábamos acostumbrados ya en las tecnologías de la información, pues en seguir las métricas, por ejemplo, de las OTAs o de las evaluaciones en las redes sociales. La satisfacción del visitante no depende ya de la relación precio-calidad, o sea, la satisfacción está en función de un producto auténtico, distinto, único, sustentable, inclusivo, innovador. Todos estos criterios parten o van a ser necesarios incorporarlos a nuestra lógica de pensamiento en la empresa o en nuestro destino, y es parte de lo que vamos a discutir. Y bueno, aparte de la sustentabilidad, la responsabilidad y el buen turismo, que ya era un elemento que estaba muy en boga dentro de las actividades que planificáramos, pues ahora se suma el tema de la bioseguridad. Entonces tenemos un reto primario, ¿no? ¿Cómo me mantengo siendo sustentable? ¿Cómo soy abierto? ¿Cómo demuestro el criterio de inclusión? Y aparte, o como elemento primario en este momento, me incorporo hacia la bioseguridad o la seguridad o la disminución de riesgo, por así decirlo, ¿no? Entonces, en este momento, el reto tan tremendo al que se enfrenta el sector turístico y la humanidad, pues es a un reto de evolución, entendiendo que el que no evoluciona, pues va a perecer. Y es parte pues de la lógica, ¿no? Y para poder evolucionar necesitamos herramientas que nos ayuden a hacerlo. Como parte de esta actividad, nosotros, las universidades, nos reconocemos como un elemento importante de la actividad turística. Contribuimos y queremos contribuir de mejor manera, y es parte de estos ejercicios, y era un elemento que les comentaba, ¿no? La posibilidad de compartir con ustedes. Ahora, en términos particulares, Baja California es importante destacar que es un destino emergente. Esto significa que no somos un destino con la oferta turística consolidada. ¿Por qué? Porque nuestra actividad turística ha cambiado tanto. Pasamos de ser un lugar emisor de turistas al centro del país a un lugar receptor en donde tenemos muchos intereses, pero están sumamente segmentados y repartidos a lo largo de la entidad.
y que todavía no llegamos a la consolidación como destino turístico. Entonces, hay muchas áreas de oportunidad y ese es un elemento bien relevante. Y como destino, pues vamos a competir con otros destinos que también son emergentes, pero también con destinos consolidados que nos llevan a lo mejor 30 años de ventaja, que fueron pues planificados como pues Baja California Sur, o, bueno, la parte turística de Baja California Sur, o el centro y sureste del país. Entonces, en esta lógica, Tijuana, Baja California, pues se ha desarrollado con estrategias de política turística, de política económica, pero sin una planeación, porque pues no teníamos esta vocación turística, pero lo somos y pues esa es la enorme oportunidad que tenemos. Como mencionaba, pues tenemos distintas vocaciones turísticas en un turismo especializado e hiperespecializado. En Tijuana, por ejemplo, pues tenemos turismo médico, en Ensenada el turismo gastronómico, turismo cultural, en Mexicali el turismo de negocios o el vinculado a al sector agrícola. Entonces, van a ser distintos los elementos que vamos a tener que mejorar en función también de la percepción o de las necesidades de nuestro cliente específico. Y estos son elementos que estoy compartiendo y que parecieran desarticulados, pero que al momento de analizar las herramientas, pues nos van a servir un montón para poder reflexionar en términos de la importancia de trabajar los sistemas desde una perspectiva de la cultura de la mejora continua, no de la certificación. Lo vamos a ver más adelante. Y bueno, ¿qué es importante considerar? Que Tijuana, la región Baja California, pues es el país, el estado que comparte una frontera bien importante con Estados Unidos y que nos da una condición de comparación, es decir, los turistas van a comparar los componentes del sur de California y California respecto a los nuestros. Y ese es un elemento importante a considerar. Los flujos, vamos a tener flujos de sur a norte, por ejemplo, de compras, de norte a sur, por ejemplo, en la parte de las inversiones en segundas casas, o, por ejemplo, la parte de la gastronomía. Pero también no tenemos no flujos, personas que por la percepción de la ciudad o de las ciudades deciden no conocer. Y créanme que para mí es sorprendente, pero en experiencias que hemos tenido, por ejemplo, con la materia que tenemos vinculada con San Diego State, muchos estudiantes les preguntamos, bueno, ¿conoces Tijuana? No. ¿Conoces Valle de Guadalupe? No, nunca he estado. Entonces, tenemos un mercado turístico sumamente importante, pero la condición de frontera es mucho más compleja de lo que podemos imaginar. Pero es también pues una de las grandes oportunidades que tenemos. Y bueno, ¿cuáles son los preceptos o principios para los sistemas de gestión? Partimos de una lógica en la que nada es perfecto, pero todo es perfectible. Entonces, lo que tenemos es lo que es para lo que nos alcanza, le decimos a los estudiantes en clase. Y les comentaba, por ejemplo, la vocación turística de la región o las empresas, pues no tienen esta naturaleza turística en su origen, pero es lo que tenemos y es algo que podemos mejorar. De eso se trata en términos generales, pues la parte de la competitividad y la mejora continua. ¿Qué otro principio importante tenemos? Lo que no se mide no se puede mejorar. Si yo, por ejemplo, quiero, no sé, bajar de peso, pues tengo que asumir el miedo de subirme a la báscula para saber qué tan efectiva va a ser la dieta que voy a realizar. O, por ejemplo, ahorita vieron a mi hijo Eliseo. Eliseo, pues le llevo la métrica de cuánto crece comparado con el estándar deseable de crecimiento a su edad. Entonces, aquello que no se mide no se puede mejorar. Y una fotografía no nos permite ver todo el panorama. Es decir, estas mediciones constantes nos van a permitir la evolución, evaluar la evolución a lo largo del tiempo de la mejora. Retomamos el caso del peso. Por ejemplo, yo me peso el día de hoy y me dejo de pesar, pero sigo la dieta. Habrá indicadores que me permitan ver esta evolución, pero yo cuantitativamente no voy a saber si está siendo efectivo o no la estrategia que yo definí para bajar de peso, ¿no? Entonces, tengo que darle continuidad a la medición de los indicadores.
Lo que no se escribe no permanece. Si yo no lo pongo por escrito, se va a olvidar. En una empresa, por ejemplo, un gerente que tiene toda la perspectiva de manejo sustentable y que trabaja con proveedores ecológicos, que compra insumos biodegradables, que llega y transforma el uso de residuos de PET o de desechables de foam, pero no lo pone por escrito. Cuando él se vaya a otra empresa, eso se va con él, pero no permanece dentro de la empresa. ¿Y qué es lo que buscamos? Que las empresas mejoren, que los procesos mejoren. ¿Para qué? Para que pues haya una disminución del impacto real de la actividad turística, pero también esta percepción del consumidor de que la empresa está haciendo bien las cosas. Entonces, cuando nosotros no ponemos por escrito las declaraciones, pues se las lleva el viento y no podemos desarrollar estos procesos de mejora. Lo que no se comunica, no multiplica. Si yo pongo una misión bien bonita en un anuncio, pero no sensibilizo en la forma en cómo cada colaborador desarrolla y contribuye a esa misión, tampoco voy a favorecer el sentido de mejora. ¿Por qué? Porque puede ser letra que está por escrito, que está visible, pero que no es compartida. Entonces, la parte de la comunicación al interior, pero también la comunicación con el cliente es sumamente importante. Y aquí, en términos, por ejemplo, de la sustentabilidad en el turismo puede ser rural, puede ser urbano, puede ser de cualquier naturaleza, pero si no sensibiliza, no genera una experiencia de mayor comunicación, de mayor conciencia en el turista, no es sustentable. Entonces, la parte de la comunicación va a jugar un elemento bien importante al momento de implementar un sistema de gestión. Y bueno, reconocer el problema es el inicio, pero saber cómo resolverlo es el siguiente paso, ¿no? Vamos a estar hablando, por ejemplo, de diagnósticos, de identificación de problemáticas, pero también necesitamos crear estrategias que a la postre, a través de la implementación, pues nos lleven en este círculo virtuoso de crecimiento o de mejora continua. Entonces, vamos a hablar de los sistemas de gestión. ¿Cuál es su origen? ¿Cómo funcionan? Estos sistemas de gestión pues inician en la industria, principalmente el modelo japonés de producción de manufactura. Y bueno, pues el más conocido pues es el círculo de mejora de Deming. Y de ahí derivan todos los ISOs, ¿no? Y básicamente con distintos ejes o con distintos nombres o distintos números de pasos, pero vamos a encontrar que son ciclos constantes y que estos ciclos van a generar una espiral. Nunca voy a medir, por ejemplo, si o nunca voy a poder lograr y decir, este producto es 100% sustentable o este negocio es 100% inclusivo. Lo que voy a tener son gradientes de sustentabilidad. Respecto a otro, de manera comparada, este es más sustentable que este, o este es más sustentable ahora que lo fue hace un año. ¿Por qué? Porque implementé esto y esto. Entonces, la sustentabilidad como tal es un atributo, pero también lo podemos ver como un proceso. Igual que la inclusión, igual que la seguridad, igual que la innovación, igual que la responsabilidad social. No tenemos una definición o un estado ideal de sustentabilidad, aunque se han tratado de trabajar estándares, pero son estándares deseables que se van a modificar a lo largo del tiempo. Y ese es un elemento, pues, súper importante. ¿Qué es, la parte más bonita de esta lógica? Pues que cualquier esfuerzo siempre va a ser mejor que quedarnos en una línea base sin hacer absolutamente nada. Y ese es el elemento central, ¿no?, de esta perspectiva. Plantean su origen en la calidad, o sea, por ejemplo, pues los ISOs, en su origen era pues, la calidad total, ¿no? Eliminar toda la parte de las inconformidades. Pero se han transitado a otros criterios, ¿no? Por ejemplo, yo les estoy platicando ahorita de sustentabilidad o de inclusión, que son criterios que forman parte de la calidad, pero
desde una perspectiva pues, mucho más compleja, como es la actividad turística. Están vinculados a auditorías, a departamentos especializados. Regularmente, pues consideramos que una certificación del ISO, cualquier ISO, pues va a tener un departamento particular, va a ser sumamente costoso, debo desarrollar pues todos los manuales, tener gente capacitada y demás cuestiones. Es cierto, pero finalmente ese es el instrumento. La cultura de mejora continua no precisa una certificación y esa es la parte en donde pues queremos compartir el día de hoy. Como tal, un sistema de gestión regularmente lleva una certificación y la certificación lleva una etiqueta y la etiqueta me dice, o sea, mis procesos tienen esta calidad y yo puedo poner el ISO y poner la empresa que me avala y regularmente pues mis proveedores o mis clientes pues me van a elegir y yo puedo vender a un precio más elevado que regularmente o cualquier condición de mercado que no tiene esta certificación. Así es como funciona de manera completa, ¿no? Por ejemplo, el Green Key o el Blue Flag en términos turísticos, pues son ecocertificaciones que tienen sistemas de gestión que se montan en la empresa y que a la postre pues nosotros podemos utilizar esta ecocertificación. Pero ¿qué pasa si no tenemos dinero para hacer todo este proceso, invertirle o no nos interesa trabajar la certificación, sino simplemente estamos interesados en adaptarnos a las nuevas condiciones, ofrecer un mejor servicio de mayor calidad? Pues no necesito la certificación, no necesito a la empresa auditora, necesito centrarme en mí, en ver a mi empresa como un objeto perfectible, entender que si empiezo a diseñar procesos, a seleccionar indicadores, puedo medir mi desempeño y puedo fijarme un método de brechas, es decir, dónde estoy ahora y a dónde quiero llegar. Y después es el cómo le voy a hacer para llegar ahí, ¿no? Que es la segunda parte con la herramienta de marco lógico. Entonces, los sistemas de gestión no nada más, o quitémonos esa idea de que son pues todos estos grandes estándares que tenemos en la industria aplicable a pues ya a todos los elementos, ¿no? Que nosotros en lo individual como empresa pequeña, micro, podemos desarrollar esta perspectiva de una manera relativamente sencilla y relativamente cómoda, ¿no? Entonces, los sistemas de gestión en una aplicación boutique, como la hemos planteado, pues está centrado en la construcción de una mejora continua. Si tú decides más adelante participar en un proceso de certificación, está bien. Ese es como la cerecita del pastel. Pero la parte más importante aquí es entender que somos perfectibles, que somos mejorables y que hay herramientas que nos ayudan a facilitar este proceso. Entonces, no necesariamente está vinculado a una certificación, pero sí tiene que estar declarado, documentado y evidenciado. O sea, yo tengo un compromiso hacia la sustentabilidad a través de la promoción de las especies que están en temporada de veda, por ejemplo. Si soy un restaurante de mariscos. Entonces, eso implica que voy a declarar que no voy a comprar pulpo, que ahorita está en temporada de veda porque las mamás pulpos están desarrollando el proceso de reproducción. Y entonces yo me comprometo en esta etapa, pues no ofrecer pulpo y lo voy a poner por escrito y lo voy a comunicar. ¿Por qué? Porque parte de mi estrategia es sensibilizar al cliente en el cuidado de esta especie. Si nosotros protegemos las especies, pues vamos a tener insumos para poder ofrecer o seguir ofreciendo experiencias gastronómicas de alta calidad con recursos de nuestra región. Entonces, ese es parte del elemento, ¿no? ¿Qué se evalúa dentro de estos sistemas? Pues que lo declares, que lo documentes y que lo evidencies. O sea, que efectivamente lo estás llevando a cabo. Y les comentaba, pues está diversificado a distintos criterios. La calidad, pues se le suma la inclusión, la sustentabilidad, la responsabilidad social, la innovación, la satisfacción al cliente, pues la seguridad o la disminución del riesgo, también está dentro de un proceso de sistema de gestión en donde tienes que estar constantemente evaluando.
Y tiene distintas aplicaciones. O sea, por ejemplo, aplicación a personas, a empresas y a destinos. Yo, parte de los ejercicios en la clase de desarrollo sustentable, por ejemplo, es retomar un ejercicio que desarrollaron en la Facultad de Ciencias que se llama Vive el Indicador y que yo le llamo Sistema de Gestión Individual. Tomas un impacto, por ejemplo, el consumo de café. Yo diario tomaba 2 cafés en vaso desechable, ¿no? Y sumas cuánto a lo largo de una semana generas de residuos, haces el cálculo del impacto, por ejemplo, dependiendo del tipo de envase que sea, cuantificas y haces el cálculo de tu daño. Y de ahí fijas una estrategia. Por ejemplo, pues el bote rellenable. Y haces la actividad por 21 días para construir el hábito. Ese es un ejercicio en lo individual que parte de un sistema de gestión, de un sistema de mejora, evalúas, documentas y vas documentando, o sea, ¿qué fue lo que pasó cuando se te olvidó? Ah, pues me distraje. No pasa nada, puedo volver a empezar. Entonces, se aplica en personas, se aplica en empresas, que es la parte más, pues más conocida, que ahorita vamos a ver algunos ejemplos, y también se aplica a destinos. Actualmente los sistemas de gestión de destinos son las herramientas más potentes que hay para favorecer la competitividad de la actividad turística de una región en particular. Y les decía, no necesitamos tener el estándar como tal si nos fijamos un método de brechas. Yo establezco una medición, una línea base, como regularmente se llama, y fijo un objetivo deseable. Aquí, por ejemplo, la investigación nos ayuda mucho. O sea, nosotros regularmente podemos identificar herramientas que nos son útiles para poder definir esta brecha o este objetivo. Sí, tenemos los estándares, que suave, porque ya nos estamos alineando una certificación y cuando decidamos obtenerla, ya vamos a tener el saber hacer. Y pues ya nada más vamos a pagar la parte de la capacitación y la certificación o el proceso de certificación, pero ya avanzamos en la construcción de la cultura de mejora continua, que es la parte más importante. Y este tipo de ejercicios, por ejemplo, los trabajamos con presupuestos limitados. O sea, hay muchas cuestiones que podemos trabajar en función ¿cómo se llama? Del presupuesto prácticamente nulo que en ocasiones llegamos a tener. Entonces, ¿qué evaluamos en un sistema de gestión? Esa parte es bien importante, ¿no? Aquí, ¿qué evaluamos? Pues evaluamos por lo general la política empresarial, o sea, todo lo que tiene que ver con un sistema de gestión, la política empresarial, los insumos, los proveedores, la infraestructura, el equipo, los colaboradores, el proceso productivo, el transporte, la vinculación con el entorno. Y les comentaba, pues hay un diagnóstico, una planificación, un gestionar, una ejecución y una evaluación. Entonces, los ciclos funcionan así, ¿no? Yo establezco una línea base y me voy a evaluar la política empresarial. La política empresarial, por ejemplo, de sustentabilidad, tiene declarada en la misión y la visión que se compromete con el entorno o con la adecuada colaboración de los empleados. En los insumos ¿de dónde vienen? ¿Vienen de la región o son transportados, importados y van a generar en el transporte altas emisiones de CO2? En proveedores, ¿qué tipo de proveedores tenemos? Desarrollo proveedores, fomento mi cadena de proveeduría local. Infraestructura, ¿cómo está el consumo de energía y demás? Consumo de agua, por ejemplo. En equipo. Y así, o sea, vamos evaluando de acuerdo a las políticas o de acuerdo al estándar, qué es lo que están haciendo en función del criterio que nos interesa. Esa es la parte 1, el establecer el diagnóstico, la medición inicial que yo estoy buscando. Luego, planifico. En el momento de planificar, yo voy a establecer hacia dónde quiero llegar, cuáles son las metas. Regularmente trabajamos metas pues a un plazo no mayor a un año. Y de ahí
bueno, tienen que tener elementos relevantes que trabajamos en la clase, por ejemplo, que sean SMART, específicos, medibles, enfocados, realistas. Y en la planeación también establecemos pues el precio o cuánto me va a costar la implementación de la actividad, cuáles son las actividades que se van a desarrollar, cuál es el resultado y cuál es el fin. A partir de ahí, pues yo hago un cronograma de trabajo y empiezo a realizar la gestión, a tocar puertas, a establecer las compras, a desarrollar los procesos, lo que corresponda para poder implementar. Y de ahí vuelvo, evalúo, veo el desempeño de las estrategias y vuelvo a comenzar. Este es un ciclo que me permite el desarrollo de procesos de mejora continua. ¿Qué es importante considerar? En este entorno en donde tenemos un turista, un visitante o un cliente mucho más cuidadoso del entorno, más responsable, que procura el bienestar, debemos de cuidar que nuestra empresa no caiga en los greenwashing. ¿Qué es un greenwashing? Pues un producto que genera una comunicación inadecuada porque, por ejemplo, se va a centrar, pues yo contribuyo al medio ambiente porque patrociné cierta campaña de reforestación. Y es lo único que hago. Entonces, aquí el punto importante a considerar es que la sustentabilidad tiene que estar en la mayor parte de la naturaleza de la empresa. Tiene que calar hasta la política y de ahí derivar hacia todo el proceso, ¿no? Desde las entradas, el proceso y las salidas, siendo responsable de cómo yo voy a disminuir los impactos negativos que soy consciente que estoy generando. Y ese es un elemento bien importante, porque muchas empresas o desconocen o no son conscientes de que al generar esta afectación, pues estamos dañando la percepción de destino, que es el que nos da de comer o que desarrolla el interés en la visita, ¿no? Entonces, les comentaba algunos ejemplos en sustentabilidad. ¿Qué evaluamos para evitar que sean greenwashing y que sean los elementos mínimos indispensables de estándares pues relativamente estandarizados, valga la redundancia? Entonces, en sustentabilidad evaluamos compromiso declarado y apropiado en la política, protección de áreas, política laboral justa, la gestión de calidad del agua, la gestión de electricidad, la generación o la gestión de CO2, el tema de la filantropía. Hay otro ejercicio interesante que también promovemos. Y por ejemplo, en sustentabilidad, son muy pocas empresas las que tienen alguna certificación en la región. Esto depende en gran medida, pues, de los destinos, ¿no? Si vamos a, no sé, Cancún, a Quintana Roo, vamos a encontrar que la mayor parte de hoteles tienen la certificación. Acá, ¿qué es lo que vemos? Tienen el cumplimiento de todas las actividades, pero regularmente o no lo documentan o falta desarrollar nada más ya consolidar el sistema de gestión. Las actividades las hacen, pero no están declaradas o no están montadas en un sistema en donde quede claro cómo se van a desarrollar y que contribuyan pues a completar en lo general la perspectiva de la cultura de mejora continua, y es parte pues de los procesos que regularmente vamos a tener. Entonces, en esa parte les comentaba, o sea, depende mucho de la vocación, del destino, del grado de consolidación que tengamos y también del tipo de turista que llegue a nuestra zona. Entre más tengamos turistas que demandan mejores procesos, mayor cumplimiento y respeto del entorno, más nos vamos a ver obligados pues a incorporarlo, pero pues también mayor beneficio genera este tipo de turismo, ¿no? Otro criterio en donde aplica, por ejemplo, es la inclusión. En inclusión, híjole, pues tenemos, la inclusión se refiere a pues todos los elementos de integración, principalmente de grupos vulnerables. Se ha trabajado en gran medida la inclusión a personas con discapacidad, pero por ejemplo el reto es tremendo porque tenemos discapacidad motriz, visual, auditiva y
Ay, se me fue la otra. Pero en lo general, por ejemplo, lo que va a ocurrir, pues es que tienes que tener adecuaciones universales. Esto significa que haya el beneficio para todas las personas convencionales y las personas con un tipo de discapacidad particular. ¿Y qué es lo que se evalúa? Pues la accesibilidad, la parte arquitectónica y se evalúa la parte de servicios. Y ese es un elemento pues también súper, súper importante, ¿no? Entonces, en accesibilidad, estacionamientos y entradas, pasillos, baños, en servicio, pues está el qué hace sentir a una persona con discapacidad y a su familia que vale la pena ir a ese lugar. En muchas ocasiones vamos a tener deficiencias en términos de accesibilidad o de equipamiento, pero el servicio empático, el servicio de hacer sentir autónomo y digno a la persona con discapacidad lo es todo. Y entonces necesitas un sistema de gestión de la inclusión en tu empresa. ¿Por qué? Porque te ayuda a capacitar a las personas, te ayuda a establecer mejoras arquitectónicas, te ayuda a ir procesando cambios poco a poco, de tal forma que entres en este círculo de ciclos continuos en donde tú puedas ofrecer una mejor experiencia pues para las personas de este segmento. También tenemos inclusión en el grupo LGBT, igualdad de género y demás. O sea, es sumamente amplio el manejo de la inclusión en términos como criterio dentro de las empresas y como destino. En seguridad, por ejemplo, segura estoy, podría apostar que de los estándares que más rápido se han desarrollado de mejora es estos vinculados a la seguridad o la disminución de riesgo, la sana distancia, la reducción de riesgo por contagio directo, lo que tiene que ver con reducción de riesgo por contacto de equipo, la reducción de riesgo por minimización de uso, ¿no? Que de ahí derivan pues todos los estándares que se han desarrollado y que ustedes ya como empresas aplican y conocen. Pero también pues tenemos sistemas de gestión de satisfacción al cliente, por ejemplo, ¿no? En términos de esta hipersegmentación en donde, por ejemplo, la satisfacción del cliente del turismo de reuniones no va a ser la misma que la satisfacción del cliente de turismo médico. Entonces, aquí el reto es encontrar mecanismos para medir en lo general la satisfacción como destino, pero también de manera particular en función del tipo de turismo especializado en donde estoy yo colaborando. Y les decía, los sistemas de gestión también tienen distintas escalas. O sea, yo lo puedo aplicar a personas en esta lógica, por ejemplo, de disminuir mis impactos en lo individual al ambiente. Eso lo puedo transitar a mi familia. Lo puedo transitar a las empresas o lo puedo trasladar a las empresas, que es de donde surge. Y también en la actividad turística es bien importante sensibilizar en la lógica de que trabajamos para ser competitivos a nivel destino. Y por eso inicié con el poema vinculado a que ningún hombre es una isla. Una empresa, un hotel, por ejemplo, que tenga un sistema de gestión de sustentabilidad perfecto o un sistema de gestión de la inclusión, pues se va a convertir en una pequeña isla si no trabajamos todos de manera coordinada para poder mejorar. Y entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues vamos a trabajar en este sentido. Como destino, es bien importante considerar que la planeación territorial está ya superada. O sea, los programas de ordenamiento territorial que nos asignan una vocación y que establecen una capacidad de carga en una normativa, le tenemos que incorporar otras herramientas, pero que, por ejemplo, la mercadotecnia, que en esta lógica de promover el destino y traer a mayor cantidad de turistas,
hace que se generen los impactos negativos más indeseables cuando saturamos un destino y lo transformamos. Por ejemplo, el caso del Valle de Guadalupe, ¿no? Hablando el día de hoy de turismo rural, en donde el exceso de promoción y la falta de conexión entre todos y el cuidado que se debe de tener de un destino como tal, ha llevado a que tengamos impactos no deseados. Entonces, ¿qué es lo que toca? Pues transitar, reincorporar esta estrategia de sistema de gestión y empezar a generar datos que nos ayuden a todos como empresa, pero que nos ayuden a disminuir los impactos de la actividad turística en el territorio, en donde la parte central va a ser el beneficio para los residentes y para las empresas que están ahí procurando un sistema de gestión que también nos permite evaluar la satisfacción del turista. Pero reconociendo que estos instrumentos de política pública, ahorita ya hablando en términos macros, es insuficiente, pues tenemos que hablar de que la política actual tiende a la gobernanza. ¿Esto qué significa? Que yo empresario tengo responsabilidad, que yo residente tengo derechos, que yo turista tengo derechos y tengo obligaciones, y que todos tenemos que ponernos de acuerdo para hacer que los recursos naturales, que el patrimonio cultural, el patrimonio social permanezca, y que no solo es vocación o control del gobierno, y que no solo es un asunto de privados, como regularmente decía el gobierno. Entonces, el sistema de gestión trasladado a un territorio nos ayuda a mejorar, a mantenernos competitivos, pero necesitamos generar información constante. Yo les decía en un principio, ¿no? Una sola fotografía no nos va a dar el dato que nosotros buscamos de manera intertemporal para la toma de decisiones. Si yo voy y evalúo la experiencia o la satisfacción del visitante en Valle de Guadalupe en tiempos de vendimia, no va a ser la misma que resulta en diciembre. Y yo necesito generar datos constantes para saber en realidad qué es lo que está pasando. Y la generación de datos tampoco se la podemos dejar como responsabilidad primaria al gobierno. ¿Por qué? Porque son datos que corresponden a todos y entre todos los podemos obtener. Entonces, actualmente se está trabajando en muchos destinos esta lógica, en el sentido en el que somos los individuos, somos las empresas, pero somos todos en conjunto los que tenemos esta capacidad para mejorar y poder así, pues, traer los beneficios de la actividad turística en nuestra región. Y entonces, pues lo que tenemos son estos elementos, ¿no? Que nos permiten establecer un diagnóstico. Y a partir de aquí, otro elemento importante o otra herramienta que tenemos es la planeación de proyectos, el enfoque de marco lógico. Yo ya tengo claro lo que voy a hacer, bueno, pues ahora es la definición puntual con métricas, con tiempo y demás cuestiones. Entonces, el marco lógico es otra herramienta que nos ayuda. No importa el camino si no sabemos a dónde vamos a ir. ¿Para qué planeamos si estamos jugando conforme nos lleve la inercia solamente? En muchas ocasiones nos centramos en los síntomas y no en el problema o no en la enfermedad. Hacemos campañas de limpieza que digo son bien útiles como una herramienta de concienciación, pero la limpieza como tal pues no es la solución, sino concienciar a todos para que no tiremos basura, ¿no? Y ese es el ejemplo más común que vamos a tener. Entonces, el enfoque de marco lógico es otro elemento que nos ayuda porque nos centra en cuál es el problema en realidad, cuáles son las causas y cuáles son las consecuencias. A partir de ahí, empiezas a planear en esta lógica, ¿no? Tienes acciones que van a contribuir a un resultado y que van a contribuir a un fin. Esta herramienta, en donde el propósito tiene que estar todo declarado en términos SMART, específico, medible, enfocado, realista y específico en tiempo, nos ayuda a tener en una sola matriz, en un solo tabla de Excel, todos los datos de los proyectos que yo voy a poder planificar y que derivan, por ejemplo, de mi sistema de gestión cuando yo ya hice un diagnóstico, fijé metas, diseñé estrategias en términos SMART. Ahora voy a incorporar esta metodología de enfoque de marco lógico y lo traigo para poder llevarlo a la realidad.
La matriz de marco lógico, eso nos ayuda a planificar desde una manera sumamente objetiva. Por ejemplo, una campaña de concienciación sobre la importancia del turismo rural en el Valle de Guadalupe y definir que, por ejemplo, en esa zona es turismo rural. ¿Y qué es lo que voy a hacer? Bueno, pues voy a hacer, no sé, flyers o, no sé, herramientas digitales para no generar impacto. Y aquí voy a ir desarrollando cuáles son las actividades, cuál es el presupuesto que voy a tener, cuáles son los resultados objetivamente medibles, cuál es el propósito y cuál es el fin. Y aquí pues tenemos herramientas que nos permitan facilitar todos estos elementos. Ahora bien, ya cerrando, ¿qué es importante para no perder en cuenta en este contexto en donde ya no solo es la sustentabilidad, ya no solo es un capricho de cierta tendencia de patrones de consumo turístico, sino es una realidad que nos alcanza y que esta pandemia nos tiene que ayudar a ser conscientes sobre la importancia de la mejora continua para poder adaptarnos, para sacar la resiliencia adelante que emerja y no ser de los que pues tenemos que cerrar o agradecer la oportunidad de haber compartido por cierto tiempo en la actividad turística. Tenemos estas herramientas que la planeación estratégica nos da y que son de distintos segmentos. Por ejemplo, los sistemas de gestión permiten la mejora continua. Entonces, les decía, en este contexto pandémico o te adaptas o desapareces, pero la adaptación deriva de implementar un proceso de mejora. Entonces, un sistema de gestión te lo facilita. Otro punto importante, por lo que les recomiendo aplicar encuestas en sitio de satisfacción al cliente, por ejemplo, es que se observa que en redes sociales las personas comparten menos, entonces van a tener menos etiquetados, menos evaluaciones. Una forma de establecer mejora continua es a través de tecnologías de la información en sitio, en donde tú puedas recuperar la información. El viernes pasado jueves pasado, el doctor Isaac sobre la importancia de las tecnologías de la información. Ahorita sí es importante considerar que las redes sociales como tal ya no nos dan la información que nosotros quisiéramos y que en muchas ocasiones es mejor tomar la medición en el lugar, momentos después de que ha sido vivida la experiencia. Punto 3, ¿por qué es importante la mejora continua? Porque la competitividad turística demanda múltiples criterios. Entonces, tenemos que tener claro que todos estos criterios son procesos, que no son verdades tan claras como pareciera y que nosotros les podemos colaborar, por ejemplo, al desarrollo o a la apropiación de este tipo de estándares y que nos ayuden a ver qué tan fácil es de implementar, ¿no? Desde la academia en muchas ocasiones decimos, pues es que esto es fácil, pero necesitamos también esta oportunidad de poder colaborar y evaluar que se genere este mecanismo de ganar-ganar. La cultura de la mejora debe de permear en el sector, en lo individual, en las empresas y en el destino. Y pues la sustentabilidad, los sistemas de mejora y los sistemas de gestión de la calidad o sistemas de gestión y la planeación de proyectos son dos herramientas para lograrlo. En esta lógica, ningún hombre es una isla y ninguna empresa va a poder ser o lograr que nuestro destino se mantenga competitivo si no trabajamos en lo individual como empresa y como destino. Esa es la parte o la reflexión con la que yo cierro, agradecida por por la atención de quienes nos escucharon y pues si hubiera preguntas, aquí estoy para contestarlas. Pues bueno, le agradecemos mucho a la doctora Marisa por esta explicación tan exhaustiva y tenemos una pregunta que va. ¿Un sistema de gestión de mejora constante puede funcionar en cualquier organización o proyecto o depende de los objetivos, el tipo de gestión que podría aplicarse?
Híjole, es genérico. O sea, yo me atrevo a decir que en términos de la voluntad que tengan los que integran la organización, es posible implementarlo, pero tiene que ver con una cuestión de actitud, de este reconocimiento de, primero necesito mejorar, no soy perfecto. Y a partir de esa identificación como sujeto o empresa que tiene áreas de oportunidad, es posible implementarlo. Y bueno, si quieren a las pruebas nos remitimos y si gustan compartir los datos, pues hacemos la prueba con la empresa a la que se refiere. Voy a revisar a ver si no tenemos ninguna otra pregunta pendiente de resolver. Parece que no tenemos ya ninguna duda. Okay. Entonces, podemos ir cerrando nuestra conversación. La verdad es que, pues este tema entonces podríamos argumentar que se sustenta principalmente en el interés de la organización de mejorar su contribución y su operación de manera simultánea, ¿no? Es correcto. O sea, la intención pues es que desarrollemos sistemas de mejora por voluntad, creando una cultura de mejora continua que nos va a favorecer pues este proceso de adaptación y de ser más competitivos en términos de la actividad turística. Y tiene aplicación pues a nivel personal, como les decía, o sea, en ejemplos tan sencillos como los que comenté, a nivel empresarial con distintos criterios y a nivel destino para consolidar los esfuerzos que vayan en una misma lógica y que podamos tener un destino que disminuya o que genere una mejor experiencia para beneficio de todos. Muy Esa es la bien. intención. Muy bien. Pues muchísimas gracias. Con esto vamos a cerrar nuestra transmisión del día de hoy. Nos vemos a las 5 de la tarde con nuestro siguiente webinar con el maestro Omar Valladares, cómo entender los números financieros de mi empresa. Entonces, hasta la tarde. Muchas Gracias. gracias. Gracias.